Desde que éramos niños, hemos pensado que alguien es inteligente si saca la calificación más alta en un examen de matemáticas o si lee sobre muchas cosas. Hemos escuchado también que podemos saber la inteligencia de alguien a través de su coeficiente intelectual o CI. Pero, ¿de verdad la inteligencia funciona de esta manera? Esta semana hablaremos sobre las diferentes concepciones que se tienen acerca de la palabra inteligencia. Mi nombre es Melissa y bienvenidos a este nuevo programa de Ingenio Viral. La inteligencia es un concepto que tiene diferentes definiciones, dependiendo de la disciplina que lo aborde. Si revisáramos, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española, podríamos encontrar las siguientes definiciones. 1. Capacidad de entender o comprender. 2. Capacidad de resolver problemas. 3. Conocimiento, comprensión, acto de entender. 4. Habilidad, destreza y experiencia. La inteligencia es concebida de estas maneras por los especialistas de la lengua española. Pero, ¿qué es lo que nos dicen ustedes? Acompáñenme en la sección de Viralizando. Puede tener varias interpretaciones, ¿no? Puede ser desde la cantidad de conocimiento que alguien pudiese como que tener sobre algo. Podrían ser como ya hemos visto, ¿no? en las inteligencias múltiples, pues el abanico de posibilidades en las cosas en las que podemos ser como conscientes de varias cosas, como de las matemáticas, de los números, inteligencia en la lengua. Para mí, una persona inteligente es una persona que piensa antes de actuar, que piensa las consecuencias de sus actos y no actúa por impulso. La inteligencia es como esta virtud de poder razonar antes de tomar una decisión o tener información sobre un tema en específico. Yo considero que la inteligencia es la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones, para saber afrontarlas y para las razones que tiene una persona para poder llevar su vida a cabo. Y yo considero que la inteligencia es aquel proceso que tiene todo ser humano de reflexión, de razonamiento que tenemos acerca de una situación o un momento que tengamos en nuestra vida. Ahora que hemos escuchado lo que ustedes saben acerca de la inteligencia, vayamos a ver a Gabriel, quien acudió al campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADY para entrevistar a un experto acerca de lo que es la inteligencia y cómo se origina. Vamos a ver a Gabriel. Hola, yo soy Gabriel Arana y el día de hoy nos encontramos en el campus de Ciencias Sociales, Económicas, Administrativas y de Humanidades de la UADY porque venimos a platicar con dos expertos acerca de la inteligencia. Si tú quieres saber más acerca de ella o en algún momento te has preguntado cómo se construye este concepto, pues no te despegues y acompáñame a ver lo que ellos tienen que decirnos acerca de ella. Existen múltiples definiciones de qué es inteligencia. Algunas de las que son como más mencionadas es la capacidad que tiene un individuo para aprender, razonar y tomar decisiones con base en esa capacidad. Otra definición que también es popular o conocida es la posibilidad que el sujeto tiene para resolver problemas. Sin embargo, una definición exacta de inteligencia pues no existe propiamente debido a que el concepto ha fluido pues a lo largo de la historia. Hace rato comentaba que la definición de inteligencia es variable y también está en relación con el origen de la inteligencia. ¿Por qué? Porque algunos autores afirman que la inteligencia está dada por bases biológicas, es decir, que nosotros tenemos una carga, llamámosle genética neuropsicológica, que nos permite ser inteligentes. Sin embargo, otros estudios han demostrado que la inteligencia, si bien puede partir de ciertas bases biológicas, su origen está más relacionado con el desarrollo de la misma. Es decir, que a través de la experiencia y de ciertas circunstancias que nos rodean, podemos ir originando y desarrollando esa inteligencia. El maestro Galo nos comentó que algunos autores afirman que la inteligencia puede ser innata, desarrollada
desarrollarse mediante la experiencia o que es una mezcla de ambas circunstancias. Sin embargo, ¿hay otra manera de clasificar la inteligencia? Escuchemos. Bueno, voy a mencionar las más conocidas, que son las de las 8 inteligencias de Howard Gardner. La primera de ellas es la inteligencia lingüístico-verbal, que son aquellas personas que tienen altamente desarrollado pues, la capacidad de elaborar palabras, frases, poemas, un amplio vocabulario, tienen interés por la lectura, por la escritura, por la producción escrita de diferentes tipos o materiales de texto, ¿no? La segunda es la inteligencia lógico-matemática, que como su nombre lo indica, son aquellas personas que tienen un proceso mental muy estructurado, muy relacionado manifiestan un gusto particular pues por los números, por las ecuaciones, por la forma en la que incluso se puede demostrar matemática o numéricamente ciertas situaciones de la cotidianidad. Les es muy fácil hacer cálculos mentales, entre otros elementos. También tenemos la inteligencia visoespacial, que son aquellas personas que manifiestan una ubicación, llamémosle en el continuo del espacio, muy buena o altamente desarrolladas. Ejemplo clásico, no sé, que estás caminando en alguna plaza comercial o en el centro de la ciudad y perfectamente te puedes ubicar de dónde está tal local, tal negocio, puedes caminar sin problema, no te pierdes entre las calles, dibujas mentalmente la ruta para llegar de un punto A a un punto B. Ese sería el caso de una inteligencia visoespacial. Después tenemos también la inteligencia kinestésica o sinestésica, que está orientada a aquellas personas que hacen uso de su cuerpo, de sus extremidades, tienen mucha facilidad y mucho gusto también por el uso de las diferentes partes del cuerpo, por la educación física, los deportes en todas sus manifestaciones, por el arte como una forma de expresión corporal, también incluye o está incluida en esta inteligencia kinestésica. La inteligencia musical, como su nombre lo indica, es el gusto por la producción, identificación y la historia inclusive de cómo los diferentes géneros musicales pues han existido, y hay mucha capacidad sobre todo para la audición y el reconocimiento de diferentes tipos de notas, entre otros. La inteligencia intrapersonal son aquellas personas que disfrutan los momentos en los cuales pasan tiempo consigo mismas. Son altamente reflexivas, de mucho análisis, les lleva cierto tiempo tomar una decisión, y esto es debido a que hacen una introspección muy razonada antes de poder emitir una valoración o tomar una decisión. La inteligencia interpersonal es aquella que se le da a las personas que tienen mucha facilidad para relacionarse con los otros. De pronto todos conocemos a algún amigo o amiga o nosotros mismos que inmediatamente lo conoces y es muy fácil vincularse con ellos, te hacen plática, son muy capaces de escuchar al otro y de proveer cierta seguridad, consejos, apoyo, porque gustan mucho de la relación con las personas. Los profesionales, por ejemplo, que se forman en nuestra facultad, tienen altamente desarrollada esta inteligencia interpersonal para pues, vincularse con las otras personas. Y finalmente la inteligencia naturalista o naturalística, que está en relación con aquellas personas que disfrutan mucho las labores o las profesiones que tienen que ver con el aire libre, con estar afuera. Son personas que no imaginan su vida, están en una oficina o estando haciendo cosas entre cuatro paredes. Es al contrario, disfrutan mucho la vinculación con el medio ambiente en todas las manifestaciones que este tiene. Vaya que hay varios tipos de inteligencias. Si quieren saber más acerca de cómo las utilizamos y cómo se miden, no se despeguen, estamos aquí en Ingenio Viral. Ya estamos de vuelta en su programa favorito. En el bloque anterior nos hablaron sobre los distintos tipos de inteligencia que existen, pero ¿cómo pueden desarrollarse en el salón de clases? Vayamos a ver lo que le respondieron a Gabriel.
La inteligencia está, primero que nada, considero que el profesor tiene que partir de la premisa de que existen diferentes tipos de inteligencias. Si nosotros como profesores nos quedamos con la idea de que solo, por ejemplo, ser muy bueno en matemáticas o ser muy bueno en español o en cualquier tipo de asignatura específica significa ser inteligente, pues a lo mejor vamos a tener una visión un poquitito reducida y en función de ello las estrategias a emplear en el aula no van a ser tan diversas. Es decir, en el ámbito educativo o en el salón de clase, un concepto que está sumamente ligado al desarrollo de estas inteligencias son las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. ¿Por qué? Porque yo voy a aprender muy posiblemente de forma más favorable si detecto cuál es la inteligencia que tengo más desarrollado. Por ejemplo, resulta que yo soy una persona que tiene una inteligencia visoespacial excelente. Entonces a lo mejor a mí me va a venir mejor estrategias relacionadas con las láminas, las infografías. Cuando estamos en clase, podemos decir que estamos desarrollando nuestra inteligencia lingüística. Cuando leemos, escribimos, exponemos o participamos en teatro. Trabajamos con nuestra inteligencia musical cuando asociamos sonidos o canciones con algún tema. En cuanto a la inteligencia lógico-matemática, la utilizamos al resolver acertijos, problemas matemáticos y experimentos. Podemos hacer uso de la inteligencia espacial cuando trabajamos con mapas, dibujos en 3 dimensiones, figuras geométricas o rompecabezas. En lo que se refiere a la inteligencia cinético-corporal, la desarrollamos cuando bailamos, participamos en obras de teatro o en educación física. La inteligencia naturalista la trabajamos en las clases al aire libre o al distinguir plantas y animales mediante recursos tecnológicos. Por último, utilizamos la inteligencia interpersonal al trabajar en equipo, mientras que la intrapersonal cuando llevamos algún diario de aprendizaje o reflexionamos sobre nuestros valores y creencias. Es muy importante que tengamos en cuenta que cada persona no solo posee una inteligencia, sino que poseemos todas, aunque desarrolladas en mayor o menor medida. Lo importante en este caso es hacer un esfuerzo para desarrollarlas según nuestros intereses y necesidades, y por supuesto, pulir las que de por sí destacan en nosotros. Por cierto, ¿cómo creen que podemos medir qué tan inteligentes somos? Echemos un vistazo a lo que dice el especialista. Entre los años 50 más o menos, poco antes, poco después, se empezaron a desarrollar algunas pruebas que tratan de identificar algo que es también de uso conocido, que es el famoso coeficiente intelectual, que se vinculaba mucho con la resolución de problemas y con la medición de la inteligencia. Se han desarrollado un número de baterías o de instrumentos que permiten hacer estas mediciones, pero todos partiendo de la base conceptual desde la cual definen qué es inteligencia. Una de las más famosas es la prueba de Stanford-Binet, que fue muy utilizada durante mucho tiempo, pero hay otras como el WISE, el test de Raven, que también permite identificar otro tipo de componentes relacionados con la inteligencia. No hay una sola prueba, precisamente porque no hay una sola definición y también por este reconocimiento de lo enriquecedor que es el hecho de que el ser humano tenga la posibilidad de tener un abanico de inteligencias y no estar limitado solo a una o a otra. En conclusión, existen pruebas, sí, como las que mencioné, pero no hay alguna que específicamente nos diga qué tan inteligentes somos. Es más, nada más como una puntualización adicional, algunas pruebas señalan que aunque nos fuera muy mal en un test de coeficiente intelectual, no es debido a que no tengamos ningún tipo de inteligencia, sino puede deberse a que el instrumento que se empleó no fue el adecuado o a que nos sentimos estresados, nerviosos, con miedo, ansiosos, y eso afectó el resultado. Una pregunta iba en relación a cómo si yo soy un estudiante de bachillerato, ¿cómo puedo identificarlo? Mi primera recomendación es que en la medida de lo posible no
Hay muchísimas pruebas, por ejemplo, en línea o en internet que de pronto abundan esto de si tú contestas tales respuestas o tienes tal puntaje, entonces tienes esta inteligencia. Hay que tener cuidado con ese tipo de material porque no siempre es confiable. Yo sugeriría que en la medida de lo posible acercarnos a los orientadores educativos o a los orientadores vocacionales. Dos pruebas clásicas que han servido a lo largo de la historia para esta detección son el CUDER vocacional, el test de Raven y el RRI Montes, en el cual, por ejemplo, a veces yo puedo pensar que tengo muy desarrollada cierto tipo de inteligencia, pero resultó que sí la tengo desarrollada, pero predomina en mí otra. Y eso es importantísimo porque eso significa que muchas veces nuestra dirección vocacional o profesional es la combinación de las que predominan en mí. En estos test vocacionales, algo que se mide no solo es qué tan apto o qué tan capaz o qué tan inteligente soy, sino cuál es mi actitud hacia ello. Y esta combinación es fantástica. ¿Por qué? Porque yo me puedo sentir con mucha predisposición, por ejemplo, a dibujar. Me gusta muchísimo. Tengo una actitud positiva hacia el dibujo, pero resulta que mi aptitud no lo es tal. Es decir, la verdad es que no soy tan bueno dibujando. Entonces, esta combinación de factores es muy importante porque nos permiten pues, saber integrar lo que me gusta con lo que soy bueno para hacer. ¿Por qué es indispensable? Porque de alguna forma esto nos va a conducir a nuestra elección, insisto, ya sea de carrera o de alguna vocación. Y no hay nada mejor que estar en tu trabajo haciendo exactamente lo que te gusta y para lo que eres bueno. La inteligencia entonces puede medirse a través de varios instrumentos. La única diferencia que hay entre ellos es que cada uno depende de la definición con la cual estén trabajando. Eso sí, es importante que si queremos saber nuestro nivel de inteligencia, nos acerquemos a un especialista y no confiemos en todos los tests que encontremos en internet. Escuchemos ahora al maestro Galo, quien le habló a Gabriel acerca de la manera en la cual utilizamos nuestra inteligencia. Dependiendo del tipo de inteligencia y dependiendo del tipo de situación, las personas las vamos a emplear. Reitero, creo que es muy importante reconocer que la vida y las condiciones en las que hoy por hoy nos toca vivir no es un espectro, no es blanco y negro, sino es una variedad de grises, por decirlo de alguna forma, o una escala de situaciones. Entonces las vamos a utilizar con base en la situación que se nos presenta. Por ejemplo, tan sencillo como lo siguiente, resulta que estás tomando una ruta de autobús o estás en tu vehículo conduciendo. El hecho de ser capaz de ubicarte espacialmente es un tipo de inteligencia. Entonces ahí tenemos una muestra de cómo nosotros las empleamos. Lo que estamos haciendo ahora mismo, la capacidad de articular una serie de palabras, un vocabulario y demás, pues pertenecería a una inteligencia pues más de carácter lingüístico. La enseñanza de un idioma, en nuestra facultad tenemos 2 licenciaturas, en educación y en enseñanza del idioma inglés. Y por ejemplo, en el caso de enseñanza del idioma inglés, pues obviamente hay un predominio de cierto tipo de inteligencias relacionadas con la producción oral, con la auditiva, entre otras. Como vimos, la inteligencia puede utilizarse dependiendo del ámbito en el que nos desenvolvamos. Si necesitamos ubicarnos en algún lugar, resolver problemas matemáticos, hacer uso de la expresión oral, son muchas. Aún nos faltan varias cosas por descubrir acerca de este tema, así que no se despeguen. En un momento más volvemos aquí a Ingenio Viral. Ahora que hemos regresado de esta breve pausa, ha llegado el momento de escuchar algo muy importante. Como estudiantes, decimos que alguien es inteligente si saca las calificaciones más altas o si termina rápido sus tareas. Pero, ¿impactará de alguna otra manera la inteligencia en el ámbito educativo? Vayamos a verlo. Considero que tiene múltiples aristas. ¿Por qué? Porque primero, si nos vamos a la perspectiva del estudiante, hay una frase que me gusta mucho que dice que si uno juzga a un pez por su capacidad de volar, pues el pez va a creer que no lo puede hacer. Entonces, en el ámbito educativo impacta a diferentes niveles. Primero con el estudiante, porque
mucho tiempo se creyó que al haber solo una forma de concebir inteligencia, quien no la poseía de plano no podía hacer nada para hacerla. Ahora eso ha cambiado y como explicaba yo hace un momento, nos ha brindado la posibilidad de creer y trabajar en función del desarrollo de la inteligencia. Por otro lado, en el caso del profesor, aquí trabajamos mucho con nuestros estudiantes esta cuestión de, bueno, tanto la forma en la que enseñamos como aprendemos tiene, en la medida de lo posible, que atender a este abanico de inteligencias. Y en consecuencia, la forma de evaluar el aprendizaje también debería atender a las inteligencias. Es decir, como profesor, si yo sé que una de las inteligencias es el razonamiento lógico-matemático, bueno, a lo mejor puedo utilizar la clásica prueba de papel y lápiz, pero reconozco que al no ser la única inteligencia, tengo que emplear otro tipo de instrumentos, de herramientas, de estrategias de evaluación que me permitan colectar los datos suficientes para emitir un juicio de valor en relación con el aprendizaje del estudiante. Entonces creo que son como varias capas, por decirlo de alguna forma, en la que impacta estas definiciones de inteligencia y de cómo repercute o se vincula con el ámbito educativo. Tomando como base las inteligencias múltiples, el estudiante debe estar dispuesto a desarrollarlas, mientras que los profesores deben de enseñar y evaluar en lo posible, considerando las inteligencias y habilidades de sus estudiantes. Algo muy importante que se debe tener en cuenta a partir de la teoría desarrollada por Howard Gardner es establecer una relación entre la inteligencia que más hemos desarrollado con las capacidades que tenemos para el futuro laboral. Gracias a esto, nuestra perspectiva de la inteligencia se está modificando. ¡Escuchemos! Definitivamente. Yo creo que algo que como estudiante de bachillerato destacaría es que no nos encerremos en la idea de que una capacidad que yo tengo desarrollada no puede ser una posibilidad profesional y ocupacional. Hay algunas pruebas, por ejemplo, un test clásico de la psicología educativa es el test de Herrera y Montes, que más o menos nos puede orientar en función de cuáles son las capacidades que tenemos más desarrolladas y con base en ello, pues ajustarlo a nuestro posible futuro laboral. Considero que para mí es un parteaguas. ¿Por qué? Porque eso significa que si, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la música, escucho todo tipo de música, estoy interesado en las escalas, en la historia de la música, soy capaz de distinguir sonidos, bueno, a lo mejor ya no va a ser un hobby o ya no va a ser algo que yo haga como un pasatiempo, sino de verdad, si esa es una capacidad que tengo altamente desarrollada, puede ser un estilo de vida, inclusive dedicarme no solo a la cuestión del audio, sino a la producción musical. Yo creo que sí ha cambiado, pero hay que seguir trabajando en ello. Como les decía yo hace un momento, a nuestros licenciados, tanto en educación como en enseñanza del inglés, algo que les decimos es, el día de mañana tú vas a estar con chicos de bachillerato y de otros niveles educativos. Es importante respetar la individualidad de cada sujeto, de cada persona que tenemos en el salón de clase y empezar a romper esquemas. ¿Lo ven? Sin importar cuál sea la inteligencia en la que destaquemos, podemos potencializarla e incluso tener un trabajo que esté relacionado a ella. Por último, el maestro Galo nos habló de un noveno tipo de inteligencia, la cual fue mencionada por Daniel Goleman. ¿De cuál se tratará, Gabriel? Hay un autor, Daniel Goleman, que habla de un noveno tipo de inteligencia, que es la inteligencia emocional. Y es esta capacidad que también, independientemente de a lo que nos dediquemos, deberíamos desarrollar y trabajar. Es esta inteligencia que está sobre todo relacionada con la posibilidad de autorregularnos, es decir, de identificar apropiadamente nuestras emociones y entonces tomar decisiones, tomar acciones, pero de manera consecuente, responsable en relación con nuestras emociones. Nos hemos acostumbrado mucho a decir, ¿cómo te sientes? ¿Bien? ¿Mal? Pero en realidad en todo el abanico de palabras que tenemos y que describen las emociones, esa es una de las que más tendríamos que trabajar independientemente de lo que nos dediquemos e independientemente de la edad que tengamos, porque pues problemas emocionales los va a tener desde un niño hasta una persona, un adulto mayor.
Entonces creería yo que también esa inteligencia vale la pena señalarla, destacarla, trabajarla, más por el tipo de sociedad que actualmente nos toca vivir. Ya ha llegado el momento de decirles adiós por este episodio, pero recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales y en nuestro siguiente capítulo. Eso ha sido todo de mi parte, yo soy Gabriel Arana y nos continuamos viendo aquí en Ingenio Viral. No lo olviden, la inteligencia emocional es algo que debemos desarrollar, independientemente de nuestras otras inteligencias o en lo que nos vayamos a dedicar más adelante. Lamentablemente, con esto finalizaremos el programa de hoy. Yo soy Melissa Puerto y nos vemos en el próximo episodio de Ingenio Viral.